Dame, Señor, agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, por Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos a su canal Abramos la Biblia. En esta ocasión analizaremos el concepto de ambigüedad como un elemento para la comprensión bíblica. Lo encontraremos vamos a leer dos textos, ver la ambigüedad de dos textos. Encontramos uno en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, el día de la resurrección, y el otro va a ser del Antiguo Testamento, del Génesis. Una ambigüedad puede ser a nivel de una palabra cuando una palabra tiene varios significados. También hay una ambigüedad dentro de una oración. Modifica el significado, el plano del significado. Es decir, una ambigüedad es una frase que puede ser entendida en dos o más sentidos. Es ambigua cuando tiene esa posibilidad de sugerir o decir dos cosas. Si la ambigüedad es un error lógico, se llama falacia. Es una falacia de anfibología, es decir, no se sabe qué dice, si una cosa o la otra. Es eso a nivel lógico. Sin embargo, a nivel retórico o a nivel poético, o si la intención fue decirlo así, entonces puede no ser falacia, sino la ambigüedad como recurso retórico o poético sugeriría controversia o diferentes posibilidades de interpretación. El primero, pues, lo tomaremos del capítulo 20. Es cuando María Magdalena llega al sepulcro y lo encuentra vacío. Se da cuenta que la piedra estaba quitada, se va corriendo a donde está Pedro y a donde está Juan y les dice la frase en el capítulo 20, versículo 2, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces Pedro y Juan salen a correr, se echan a correr, se van al sepulcro, llega primero Juan porque está más joven, pero se para en la puerta y no entra. Desde afuera del sepulcro ve que están los lienzos ahí, que no está el cuerpo del Señor. Después llega Pedro, entra y ve todo como está, el sudario, la mortaja, todo enrollado. Entonces, ya que está Pedro adentro del sepulcro, entra Juan y ahí está la ambigüedad. Está en el versículo 8 del capítulo 20, dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos, y se fueron a su casa. Bien, ¿dónde está la ambigüedad? Está en la palabra hasta. Al inicio del versículo 9, pues hasta entonces no habían comprendido. ¿Qué significa este hasta entonces? Si yo dijera que voy a estar en la universidad hasta la 1 de la tarde, ¿dónde está la ambigüedad? Puede entenderse dos cosas. Puede entenderse que yo ya estoy en la universidad y hasta la 1 me voy a ir de ahí, o puede ser que no estoy ahí y hasta la 1 voy a llegar. Ahí está la ambigüedad. Estaré en la universidad hasta la 1 de la tarde. Puede entenderse dos sentidos. Error lógico si no tuve la intención, pero puede ser figura retórica o poética si tuve la intención de que no llegara esa persona a verme, o sea, a la universidad, por ejemplo, ¿no? Bien, la cuestión ha sido polémica desde antiguo, desde los padres de la iglesia ya notan esta ambigüedad. Creo yo, me parece, si mal no recuerdo, que San Agustín y San Jerónimo discuten este pasaje. Uno lo entiende de una manera y el otro de otra. No recuerdo quién lo entiende de una manera y quién de otra, lo investigaría. ¿Dónde está la ambigüedad? ¿Qué es lo que vio y creyó Juan en el versículo 8? Entró, vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó? ¿Que resucitó? Porque dice, creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que Jesús debía resucitar. Es decir, hasta ese entonces
no habían comprendido y ahí comprendieron. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que Juan vio y creyó. ¿Qué creyó? Las palabras de María Magdalena. ¿Qué? Que se robaron el cuerpo del Señor y que no sabían dónde lo habían puesto. Esa es la otra posibilidad. Y ahí el hasta entonces no habían comprendido significa que lo van a comprender después cuando se les aparezca Jesús. Porque aquí ni Juan, ni Pedro, ni nadie había visto al Señor resucitado, ni tampoco Magdalena. Ahí se lo iban a encontrar, estaban por encontrárselo. Bien, esa sería el primer texto que nos permite dos posibilidades de interpretación. La posibilidad de que creyeron que se robaron el cuerpo o la posibilidad de que creyeron que ya había resucitado el Señor porque hasta ese momento no lo habían encontrado. El siguiente pasaje de ambigüedad y tiene una poquita más de complejidad porque este sí podría, es decir, este no tiene tanta complejidad porque pues no se sabe lo que creyeron, pero al momento, a las horas tal vez, ya saben que resucita el Señor. Pero este sí porque genera y suscita más controversia teológica. Está en el capítulo 5 del Génesis. Sabemos que Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. El término Adán no significa una persona concreta, sino al hombre, al ser humano, al ántropos en griego, Adam, al que es hecho de tierra, al que es hecho del suelo. Sabemos que lo hace Dios a imagen y semejanza suya. Eso se nos dice en el segundo capítulo del Génesis. En el tercer capítulo está la caída de Adán, el pecado original. En el cuarto capítulo está el asesinato de Abel a manos de Caín. Y en el quinto capítulo del Génesis se dice lo siguiente, capítulo 1, los descendientes de Adán. Dice, el día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo, los llamó hombre o ser humano, Adam, sería antropos en griego, en el día de la creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Es el tercer hijo. ¿Dónde está la ambigüedad? ¿Dónde están las dos posibilidades? Una, del silogismo que resulta decir que si Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios y Set está hecho a imagen y semejanza de Adán, entonces Set conserva la imagen y la semejanza con Dios. No se pierde, y es eso que se ha dicho, que la imagen y la semejanza queda como replegada o está en todos los seres humanos que han nacido de Adán. Sin embargo, la otra posibilidad, la ambigüedad, sería que ya no tenga la imagen y semejanza con Dios, Set, sino la imagen y semejanza con Adán, su padre. Esta es la otra posibilidad. No se discute mucho esta posibilidad porque se ha dicho, la mayor parte de los padres o de la gente ha entendido la primera posibilidad de que la imagen se conserva por ese silogismo, por esa relación lógica que dije al principio. Si Adán es imagen de Dios, Set es imagen de Adán, entonces Set es imagen de Dios. Pero la otra posibilidad también queda. Se puede pensar que ahora los descendientes de Adán pueden no ser imagen y semejanza de Dios, sino de Adán. Y uno se ve que los hijos de uno llevan la huella, la imagen de uno. Y esto significaría que cuando viene Cristo se readquiere con la filiación divina, y como dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, uno empieza a tener ahí con el bautismo la imagen y la semejanza con Cristo y con Dios. Entonces están las dos posibilidades en el texto del Génesis capítulo 5.
Con estos, obviamente aquí considerar las dos posibilidades, hay mucho para la teología, para la antropología y para la antropología teológica, las dos posibilidades. Sin embargo, cuando hay una ambigüedad, lo peor que uno puede hacer es aferrarse a una posibilidad. Lo mejor que puede hacer es considerar las dos posibilidades y como está la ambigüedad no se puede quitar, simplemente no casarse con una y aferrarse y ahí dice y punto, y simplemente seguir conjeturando, y yo creo que esa es la intención. Bien, ese es un concepto de ambigüedad. Hay otros que ustedes pueden descubrir y me los comentan, pero hay otras ambigüedades que creo yo que pueden estar en el plano de la retórica y de la poética, conceptos que en este mismo tipo de videos explicaremos después. Muchas gracias, que Dios los bendiga.